El día de hoy vamos a hablar de algo interesantísimo y muy importante también. Vamos a hablar de la corteza de los árboles, un tejido muy importante del cual lamentablemente mucha gente ignora la importancia que tiene para nuestros vecinos y amigos. Veamos. Cuando observamos el interior del tronco de un árbol, o sea, lo que se llama el corte transversal, siempre vamos a encontrar más o menos las mismas estructuras. La primera es la corteza, que es un tejido que se encuentra ubicado en el exterior del tronco, aquí marcado en rojo. Y en el interior, debajo de la corteza, nos vamos a encontrar lo que se conoce como la madera o leño, que es ese tejido. Puede ser suave, puede ser duro, puede ser semiduro, que se utiliza en construcción y en artesanías. Pero de esto vamos a hablar en otro programa. Por el momento lo que nos interesa es la corteza. Y la corteza como tal está dividida en dos capas o dos tejidos diferentes. El primero se conoce como la corteza externa, que es un tejido muerto, que es el que nosotros vemos por fuera del árbol, que recubre todo el tronco y las ramas y cuya única función es la protección del árbol de las inclemencias del tiempo. O sea, es una especie como de armadura. Inmediatamente debajo de la corteza externa encontramos la corteza interna, aquí resaltada en color verde. Está formada por células vivas, o sea, es un tejido biológicamente vivo con la importantísima función de transportar la savia elaborada o las sustancias nutritivas que fabrican las hojas del árbol y distribuirlas hacia abajo por todo el árbol para alimentar la corteza, para alimentar las hojas, para alimentar los frutos, para alimentar las raíces, etc. Por último, separando la corteza de la madera propiamente dicha, encontramos el cambium. El cambium es un tejido vivo, muy delgadito, aparentemente tiene como una décima parte del cabello, un cabello humano, y su función es importantísima, nada menos que producir las células de la corteza hacia afuera y producir las células de la madera hacia adentro. O sea, el cambium es importantísimo porque prácticamente es el que forma el tronco. Aunque no parezca, la corteza de los árboles es muy delicada. Ya vimos que a pesar de que tiene un tejido muerto, que es la corteza externa, también tiene dos tejidos vivos, que son la corteza interna y el cambium. Y cuando se le produce una herida por un machetazo o por un hachazo, lo que sucede es que las células vivas se rompen y sale la savia elaborada, que es la que alimenta al árbol. Esta savia en algunos casos puede ser de color blanco, puede ser transparente, puede ser rojiza o puede ser amarillenta. O sea, es una herida que puede llegar a tener consecuencias muy graves. Esta herida, con el paso del tiempo, si queda abierta y no se cura, va a ser afectada por insectos, hongos y bacterias y se va a provocar una podredumbre que puede llegar a matar al árbol, a echar a perder la madera y inclusive puede llegar a ser muy contagiosa para otros árboles que se encuentran cerca. Muchas especies de árboles tropicales, como este malinche que vemos aquí, tienen la corteza adaptada con el propósito de que en su superficie puedan nacer y desarrollarse una gran cantidad de plantas microscópicas, líquenes, hongos, plantas epífitas, etc. Podemos ver lo que sería la misma corteza que alguien limpió deliberadamente, pero eso no es recomendable, ya que estos árboles necesitan de esas plantas con el propósito de absorber alimentos por medio de la corteza y almacenar humedad. Por mientras que otros árboles tienen cortezas que les gusta mucho que se les establezcan plantas, hay otros que definitivamente no les gusta, como este cachá. Vean que la corteza se desprende en grandes placas con el propósito de no permitir que absolutamente ninguna planta se establezca en su superficie. Esto es lo que se conoce como cortezas exfoliantes o cortezas desprendibles. Todos conocemos al huitite, un árbol espontáneo
que crece y se desarrolla bien en toda la meseta central de Costa Rica, y muy conocido y muy apreciado por su corteza corchosa y esponjosa, que es una delicia para pegar orquídeas y otras plantas epífitas. Y esto se debe gracias a que el árbol evolucionó para que su corteza sea un medio propicio para el establecimiento y desarrollo de estas plantas epífitas. Otro árbol interesantísimo que tiene la corteza muy gruesa e irregular es el jícaro, del que se sacan esos frutos redondos con el que se hacen artesanías. Y cuentan nuestros abuelos de que hace muchos años en las sabanas guanacastecas habían jícaros que estaban completamente cubiertos desde la base hasta la punta de las ramas de guarias. Imagínense ustedes ver un árbol de jícaro completamente cubierto de orquídeas. De todas las cortezas de árboles que hay en Costa Rica, mi favorita es el madroño. Vean qué cosa más linda. El árbol nacional de la hermana República de Nicaragua, que tiene una corteza que se desprende en láminas delgaditas de color rojo y blanco. Es una corteza muy ornamental. Ya con solamente la corteza, ya el árbol es muy decorativo. Como dato adicional e interesante, el nombre madroño viene precisamente de otro árbol que tiene la corteza muy parecida, pero es de España. Entonces este nombre madroño es un nombre heredado de la época de la colonia española. El huachipelín es otro árbol que ya habíamos visto hace algunos programas por aquí mismo, y tiene la característica de que posee una corteza sumamente dura, muy gruesa y resistente al fuego de los incendios que se producen en los potreros y en las sabanas. Esta es una corteza que tiene la particularidad de que los individuos jóvenes tienen unas líneas verticales de color amarillo que son inconfundibles. Bueno, y hablando de árboles nacionales, ¿cómo es la corteza de nuestro árbol nacional, el guanacaste? Es una corteza bastante gruesa, relativamente lisa, pero con la particularidad de que está completamente cubierta de una especie como de verruguitas o glándulas que se conocen como lenticelas, que son las que el árbol utiliza para realizar intercambios de oxígeno y de dióxido de carbono de adentro hacia afuera. O sea, la corteza, gracias a estas glandulitas, puede respirar, al igual que lo hacen las hojas. Otro árbol nativo que tiene una corteza muy interesante es el chirraco, o también llamado bálsamo del Perú. Y la corteza está llena de unas figuras muy interesantes que por encima parecen así como no sé, a mí me parecen como dragoncillos, como lagartijas. Y esos son, igual que en el guanacaste, son lenticelas, que son las glándulas que los árboles utilizan para poder respirar por medio de la corteza. El cañafístula es otro árbol tropical que muy conocido aquí en Costa Rica, pero que viene desde el sudeste asiático, y es muy característico porque la corteza es como de color blanco y se le forman una especie como de piezas de rompecabezas. O sea, da la impresión como que la corteza está quebrada en fragmentos, lo cual es sumamente característico y distintivo de esta especie de árbol. Así como hay árboles que les gusta tener la corteza llena de plantas, hay otros que definitivamente no aguantan nada, como en el caso de la caoba, que ante la mínima formación de pequeños líquenes en su corteza, el árbol lo que hace es que las va botando por medio del desprendimiento de placas o ronchas, con el propósito de mantener siempre la corteza completamente libre de plantas, líquenes, hongos o cualquier cosa que trate de establecerse en su superficie. Una de las cortezas más interesantes en Costa Rica es la del árbol de poro, que es muy abundante principalmente en la provincia de Guanacaste. Es una corteza muy lisa y cuando le pega el sol así a plenitud, parece como que fuera como metálica, como una especie de color plateado. Muy interesante este fenómeno. Es muy común que las buenas personas le pregunten a uno la diferencia entre ceiba y ceibo, si será el mismo árbol o son dos árboles diferentes o si es un macho y una hembra. Bueno, la verdad es que sí, son dos árboles completamente diferentes y la mejor forma de entender esta diferencia es por medio de la corteza. En el caso de la ceiba,
La corteza es de color gris y principalmente cuando los árboles están jóvenes, tienen estas estructuras que vemos aquí que son puntiagudas, que se conocen como aguijones. Y el ceibo con O no es que sea el género masculino o macho de la ceiba, no, son dos especies de árboles completamente diferentes, pertenecen a la misma familia, pero en el caso del ceibo es muy fácil de reconocer porque la corteza es verde, vean qué bonita, y además de eso tiene unas características líneas delgadas, verticales y de color amarillo que lo diferencian de la ceiba. Después de haber visto la enorme importancia que tiene la corteza para los árboles, ya que es el tejido que los protege de las inclemencias ambientales, que les permite realizar respiración, que les permite realizar relaciones ecológicas con otras plantas, por favor no dañen la corteza de los árboles. Y yo me alegro muchísimo que estén tan enamorados Luis y Raquel, pero por favor la próxima vez escríbanlo sobre un papel. Muchas gracias. Eso es todo lo que les tenía para hoy, espero que les haya gustado y recuerden, por favor, no maltraten la corteza de los árboles, es el tejido que los protege de las inclemencias del ambiente. Muchas gracias y mil bendiciones.